Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con el podcast de Skills Managers. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar algunas de las herramientas de las que hemos hablado a lo largo de estos últimos cortes. En primer lugar, deciros que lo que tenemos delante es un micrófono que nos ha prestado amablemente el equipo de vídeo de Skills Managers. No sería el micrófono más adecuado para hacer un podcast, pero tampoco vamos a ponernos pegas a nosotros mismos. Suficiente para poder grabar la voz de manera adecuada. Está conectado a una tarjeta de sonido externa Behringer, que está conectada vía USB a este portátil y por lo tanto está autoalimentada. Está alimentando la tarjeta de sonido y esa tarjeta de sonido al micrófono. Y estamos utilizando para hacer la grabación una herramienta de la que ya hemos hablado anteriormente, Spreaker Studio. Estamos utilizando esta como podríamos utilizar cualquier otra. Lo bueno que tenemos con Spreaker Studio es que incluso en su versión gratuita nos permite hacer grabaciones completas de 15 minutos de duración máxima. Estamos hablando de formatos cortos, por lo que 15 minutos va a ser tiempo más que suficiente para poder realizar adecuadamente nuestro podcast. Como veis, en Spreaker Studio tenemos la posibilidad de incluir también los elementos sonoros a emplear en nuestro podcast. Esta sería la versión larga de la sintonía, de la marca sonora de Skills Managers, y esta sería la versión corta. Bien, tenemos también aquí, en la parte inferior, los micrófonos, en este caso esta línea de micrófono que estamos utilizando con la tarjeta Behringer, una tarjeta a la que podríamos conectar dos micrófonos simultáneamente. En este caso es una prueba de voz y lo que vamos a hacer además es un primer ensayo para este podcast que grabaremos posteriormente y tendréis a vuestra disposición muy pronto. Desde aquí incluso va a poder recoger adecuadamente, no con perfección, como digo, deberíamos de tener un segundo micrófono, pero para la prueba nos sirve la voz de Laura. Hola. Hola de nuevo. Bien, tenemos ya el guión y este es el guión que vamos a seguir para generar este contenido, este primer podcast de Skills Managers. Como os decía, utilizando Spreaker Studio vamos a tener la posibilidad de hacer una grabación offline, pero veis que también a la izquierda aparece la versión directo. No hemos hablado del podcast en directo. Aquí es donde los puristas podrán decir que no es un podcast, que es radio, y otros podrán decir que es podcast y radio al mismo tiempo. Vosotros mismos, tú mismo puedes elegir si es o no es podcast. Vamos a hacer una grabación offline, es decir, que no va a salir al aire ni se va a publicar en ninguna página, pero que sí que nos va a servir para tener el bruto de voz con el cual nosotros vamos a poder generar después, hacer la postproducción en Audacity, en Adobe Audition, en la herramienta de edición de audio que nosotros tengamos para poder crear completo el podcast que estamos trabajando. Comenzamos la grabación y aquí ya, como veis en la parte inferior, estamos recogiendo los niveles de voz a través del micrófono, podríamos modificarlos para que llegue mejor o peor, grabar adecuadamente y a partir de aquí sería seguir el guión. Y podríamos incluso, por hacer la prueba, arrancar con lo que sería la identidad corporativa sonora de Skills Managers y en el momento en el que termine comenzaremos nuestro podcast. Bienvenidos al podcast de Skills Managers. Estamos charlando con Laura Laoz sobre Skills Managers, un nuevo concepto de portal de contenidos audiovisuales donde expertos y líderes de los principales sectores comparten su experiencia y habilidades. Laura, así, de forma sencilla, rápida, ¿qué es Skills Managers? Bueno, pues a nosotros nos gusta definir Skills Managers como haciendo la comparativa con el Netflix de las masterclass. Interesante. ¿Qué significa?
Bueno, significa básicamente, tú imagínate un domingo por la tarde, te aburres, no sabes qué hacer, y dices, me pongo una serie, me pongo una película, dices, ¿y por qué no me formo o me adquiero una serie de habilidades que me marquen como profesional, que marquen la diferencia? Ahí tienes ese portal audiovisual que es Skills Managers, donde vas a poder conseguirlo de la mano de los mejores expertos. Suena muy bien, suena fenomenal y además parece algo nuevo y diferente. Esto va a marcar un antes y un después, está muy claro, ¿eh? En lo que es el aprendizaje de habilidades profesionales, además. ¿De qué tipo de habilidades estamos hablando? Bueno, hablamos de una mezcla de habilidades. Sí que son habilidades profesionales y van dirigidas a ese profesional que quiera ampliar todo tipo de su desarrollo y su carrera profesional. Y estamos hablando de habilidades como la inversa, como habilidades de negocio, incorporación de nuevas tecnologías como realidad aumentada, prepararse una presentación en público, un discurso, hacer una entrevista con garantías altísimas de éxito. Es un portal donde se pueden hacer y contamos con con más de 40 skillers ahora mismo en todo el equipo. Vale, skillers que son expertos en su materia. Eso es, son expertos en su materia y con una gran experiencia detrás, ¿no? Que eso es el valor de la plataforma, además. Pues está claro que va a ser un honor por mi parte participar en este proyecto, formar parte de él y al mismo tiempo crear este podcast que va a servir como ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Cómo un podcast está comunicando, está creando engagement con la audiencia y además está dando un servicio que va a permitir que otras personas puedan reengancharse a este mismo proyecto a través de un podcast. Eso es, para ti es un placer, pero para nosotros, tanto mío personalmente como de todo el equipo de Skills Managers, un placer contar contigo, que eres uno de los skillers con gran experiencia y ahora encima nos estás poniendo todo en práctica, así que encantados. Como veis, utilizando Spreaker Studio tenemos la posibilidad de, en un momento dado, y si el guión nos lo estuviera marcando, como así es, decir, bueno, pues vamos a crear diferentes secciones dentro de un mismo podcast. Bueno, pues utilizaríamos elementos sonoros como una ráfaga que permitiría marcar una pieza o marcar la diferencia entre un contenido y otro dentro de un mismo podcast. Volviendo a Skills Managers, ya al podcast de Skills Managers, ¿con quién nos vamos a poder encontrar? Bueno, nos vamos a poder encontrar con expertos, como ya te decía antes, desde de comunicación, coaching. Dame nombres. ¿Quieres nombres? ¿Quieres algo jugoso ya? Claro. Aparte de Chuse Fernández, bueno, pues tenemos a Josu Lazcoz de ventas, tenemos a Nainsa de comunicación, Tania Grande, recursos humanos, tenemos también a Alex Dantar de inversiones, a Arturo Palacios y su hermano Luis Palacios, tenemos a los dos que están trabajando también el coaching, como os decía antes, y lo del trabajo en equipos, tienen su organización. Y bueno, pues muchos más, ya te decía que estamos... Perfecto. Muchos. De hecho, al final de este podcast, que está ya casi llegando a su final, porque estamos llegando a los 4 minutos y medio, lo que tendremos que hacer es dar las pistas principales para que cualquiera que escuche este podcast sepa a dónde dirigirse para continuar informándose y recogiendo datos alrededor del, en este caso concreto, Skills Managers. Eso es. Así que pasamos al final, que esto lo guionizamos, ¿no? Sí, claro. Vamos a meter nuestra jingle de separación. ¿Y dónde podemos continuar buscando información alrededor de Skills Managers? ¿Cómo contactamos con Skills Managers? Bueno, en skillsmanagers.tv ahí tenemos toda la información sobre qué son las masterclass, la temática, los skillers y cómo contactar con los skillers a través de una página de mentorizaje, que eso es uno de los valores. Pero skillsmanagers.tv y a través del programa de radio, un programa de televisión, sí. De hecho, nos especializamos en Skills Managers en transformar y desarrollar las habilidades de todo aquel que desee ser competitivo, destacar y marcar la diferencia como profesional. Te esperamos aquí, en Skills Managers. Una vez que terminamos nuestro podcast con Spreaker Studio, detenemos la grabación y ya lo tendríamos disponible para poder exportarlo a nuestro ordenador y trabajar con él para la postproducción, o en el caso de que así lo decidiéramos, si escuchado ya queda correcto,
publicarlo directamente en nuestro canal podcast de Spreaker. Si no tenemos intención de guardar este audio en Spreaker porque lo queremos ubicar en otra plataforma podcast, tan sencillo como descargarlo a tu ordenador y desde ahí ubicarlo en la plataforma correspondiente. Es así de sencillo, solo hace falta tener una idea, saber cómo elaborarla para convertirla en un audio, en un podcast con contenido que sea válido y útil para nuestros clientes y nuestra audiencia. Bueno, en el caso de que esto haya sido una promo, una muestra o un piloto, un episodio cero, vamos a llamarlo episodio cero, tendríamos que planificar, Laura, el siguiente. Sí. Tenemos una galería impresionante de profesionales, podríamos generar un podcast con cada uno de ellos que nos explicara cuáles son sus habilidades, exacto, y a partir de ahí que cada persona pudiera acceder de manera independiente, no secuencial, a los podcasts de los diferentes skillers de Skills Manager. Que estén los podcasts un poquito relacionados con las masterclass también, ¿no? Que sea Exacto. una pequeña píldora introductoria. Claro, e incluso extrapolándolo en podcast corporativo para empresas de un sector cualquiera, pues planificar y decir, bueno, pues vamos a hablar en este caso de las tendencias a un futuro próximo, en el ámbito en el que nos movemos, el ámbito de del medio ambiente. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las tendencias, las normativas que están saliendo, las problemáticas que están surgiendo y vamos a crear podcasts informativos o divulgativos relacionados con el tema que a nosotros como empresa nos interesa. Sería una opción. Otra opción, crear episodios de cómo va evolucionando el producto que estamos desarrollando para presentarlo en la feria de donde sea. Es decir, que nos sirva como apoyo para complementar la información que estamos dando también por otros medios, pero que a través del podcast va a ser mucho más efectivo porque va a ser algo que va a entrar por el oído, va a tener una relación mucho más directa con el oyente y además va a ser en píldoras de una duración suficiente para informar, pero no lo suficientemente larga como para cansar. Vale, muy bien. Pues esto es todo. Yo os invito a que planteéis en vuestras estrategias de comunicación un podcast corporativo porque en breve, en meses, quizá en semanas, os deis cuenta de que vuestra competencia ya lo ha hecho.